Saludos, qué gusto el vernos en Entrevista 16, este espacio para debatir y para dialogar. Hoy tenemos una interesante conversación sobre un tema de la agenda de desarrollo del país, las tensas relaciones diplomáticas, políticas, económicas e históricas entre la República Dominicana y Haití, el punto en que se encuentran hoy las relaciones entre República Dominicana y Haití, entre otros temas que trataremos con el historiador, ensayista e intelectual, doctor Manuel Núñez, quien está con nosotros para conversar durante este tiempo. Vamos a hacer una breve pausa y de vuelta ya venimos con este diálogo. Aprovecha las grandes ofertas de Electrolama y Plaza Lama. Nevera LG Inverter 10 pies cúbicos, 29,995. Lavadora semiautomática 12 libras, 6,995. Y nevera Frigidaire 8 pies cúbicos, 13,995. Microcomponente LG USB y Bluetooth 6,995. Televisor LED Samsung 32 pulgadas HD con entrada USB 14,795. E impresora iWO HP con Wi-Fi 2,195. Plaza Lama, la super tienda. Ven a Plaza Lama y aprovecha la gran liquidación de pinturas. Hasta un 50% de descuento en Pinturas Popular. Sí, 50% de descuento en Pinturas Popular. Solo en la super tienda Plaza Lama. Manuel Núñez, ensayista e historiador, ha sido una especie de profeta sobre el destino de la sociedad dominicana. Y cuando digo esta expresión, es una expresión que lo hago adrede porque su libro, El ocaso de la nación dominicana, ya debe haber cumplido 15 o 20 años de publicarse, en la que Manuel pues vaticinaba una serie de situaciones sociales, estructurales de la relación de la República Dominicana con Haití que se iban a estar produciendo por los flujos migratorios y por otros temas. Hoy hemos querido invitar a Manuel Núñez a esta primera parte del programa para conversar sobre esas tensas relaciones de la República Dominicana y Haití. Manuel, muchas gracias por venir. Gracias, Nafi. Bienvenido, esta es tu casa. Gracias, gracias. Bueno, yo decía la profecía del ocaso de la nación dominicana. Tu libro es un ensayo excelente que tú publicaste ya hace más de 3 lustros. Sí. Si tenemos que hacer una perspectiva ahora de esas relaciones entre República Dominicana y Haití, ¿en qué punto estamos? Mira, yo creo que estamos en un punto delicado. Delicado porque ha habido una especie de ceguera voluntaria por parte del mando nacional con relación a los riesgos que nos supone a nosotros, los dominicanos, la emergencia de un Estado colapsado. Todas las agencias, todos los estudios internacionales atestiguan de que Haití es un Estado colapsado que tiene apenas un 1% de territorio boscoso, y se está deforestando a un ritmo de un 4% anual, que tiene liderazgo de todas las enfermedades transmitidas por vectores, es decir, por las aguas y por los animales, por los insectos, el SIDA, liderazgo del SIDA, liderazgo de la malaria, liderazgo del cólera, liderazgo de diversas hepatitis que son transmisibles igualmente por vectores, liderazgo del Zika también, es decir, es un conjunto de situaciones sanitarias colapsadas con el país con el sistema sanitario más débil del continente, es decir, que no tiene prácticamente sistema sanitario. Igualmente es un país que tiene liderazgo del desempleo, un 70% de la población que no tiene un mando social importante porque el país se divide en unos 190 partidos
Las últimas elecciones que vimos ahora tuvo en primer lugar unos 50 candidatos y luego se redujeron a unos 40 a la presidencia de la República. Es un país donde no hay un polo de autoridad, que está intervenido desde hace más de 15 años por una fuerza internacional de la ONU, la MINUSTAH, y esa situación, ya de por sí calamitosa, incide en la República Dominicana de manera negativa y hace que todos nuestros parámetros de desarrollo estén en riesgo. Es decir, el hecho mismo de que se haya desnacionalizado masivamente el empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en todas las áreas de gran cantidad de empleos. El dominicano está desposeído del empleo, excluido, porque aquí el verdadero excluido es el nacional. Ese hecho pues provoca entre nosotros situaciones explosivas, ¿no? Puesto que hemos visto que ha habido un crecimiento desproporcionado de la delincuencia, de la prostitución, del narcotráfico, de la inmigración ilegal y de todos los elementos de descomposición social, porque los dominicanos están privados de las conquistas sociales que debe garantizarle el empleo, la salud y la educación y los servicios. Entonces vivimos en una sociedad, dicen todas las encuestas, esencialmente insegura, y la preocupación mayor de los dominicanos hoy en día está directamente relacionada con la situación que nos está provocando el Estado colapsado vecino que convive con nosotros en la isla de Santo Domingo. Hay una imagen muy gráfica en tu perfil de Twitter. Es un pequeño burrito que tiene el signo de la República Dominicana y encima un saco enorme. Exacto. Que pesa sobre el pequeño asno al punto de que prácticamente lo lleva desrengado, para que se entienda. Así que vamos. Desrengado. Vamos desrengado. Es decir, ¿por qué? Porque, vamos a ver, todas las situaciones están ya diagnosticadas. Es decir, cuando tú examinas, y el hecho mismo de que haya elecciones nos pone delante de las preocupaciones del pueblo dominicano. Y las encuestas Galo, las encuestas Greenberg, las encuestas CIES, todas las encuestas que se han practicado para examinar cuáles son las preocupaciones del pueblo dominicano, en todas está presente la inseguridad como el primer tema, Manuel, y el desempleo. Yo te quiero preguntar, si eso es así, ¿por qué los políticos no actúan con un tema que parece ser además una preocupación generalizada de la sociedad dominicana? Así es. Yo creo que hay una especie, por eso yo dije al principio que había una ceguera voluntaria, porque hay el deseo de mirar para el otro lado. Como decía Danilo cuando le preguntaron en La Habana, decía, yo veo que están ocupando los empleos de los dominicanos, que están ocupando los hospitales, que están ocupando las escuelas, pero yo miro para otro lado. O sea, y ustedes deben agradecerme de que yo mire para otro lado, porque yo estoy privando al pueblo dominicano de esas conquistas que solo a él pertenecen. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se habla masivamente de la inseguridad como el principal problema de la República Dominicana. Y entonces la gente piensa que la inseguridad es un problema esnihilo, que no está conectado con ningún otro problema. Y lo que estamos viendo es que en la medida en que el dominicano es masivamente excluido de los empleos, como ocurre en la agricultura, donde prácticamente ya no hay ni el 10% de dominicanos en la agricultura, como ocurre en la construcción, donde ya es evidente, en el turismo, en los servicios, en la bonería, incluso hasta en la mendicidad.
ha sido desplazado el dominicano. Sí, eso es muy típico. De las esquinas. Uno ve, por ejemplo, en las esquinas de las avenidas principales de la ciudad de Santo Domingo, esas madres haitianas cargando niños, infantes. Entonces, ¿dónde están los dominicanos? Entonces, los dominicanos, al desplazarlos de todo eso, tienen que seguir viviendo, tienen que seguir consumiendo, tienen aspiraciones, tienen sueños. Van a la delincuencia. Y la delincuencia ha crecido enormemente. Van al narcotráfico y el narcotráfico ha crecido. Van al juego y el juego ha crecido. Van a la prostitución ha crecido. Van a la inmigración ilegal y también eso ha crecido. Es decir, es la desesperanza nacional la que se está derramando. ¿Por qué? Porque el empleo es la única forma de contener la pobreza. Y si estamos privados del empleo, se está en el fracaso de todas las políticas sociales. Tú hiciste una denuncia muy importante como historiador y revisor permanente de textos, de libros de texto escolares. Y fue respecto de una serie de elementos que se estaban planteando desde una perspectiva nueva de la historia dominicana, muy especialmente que dejaba en una especie de cuestionamiento el papel de los héroes fundadores de la República. En el tema educativo, que es un tema que tiene mucha conexión con este problema haitiano, ¿hay estadísticas de cuántos niños haitianos o descendientes de haitianos ilegales residentes en la República Dominicana asisten a las escuelas dominicanas? ¿Hay estadísticas de cuántos pupitres ocupan por aula los niños haitianos o descendientes de padres haitianos? Bueno, estadísticas en sí no hay, lo cual no quiere decir que no haya muchísimos, porque hay que decir que hay una serie de instituciones que están colaborando con ellos. Es decir, hay una parte educativa de los jesuitas y unas ONGs cuyo objetivo es ocultar la información, es decir, privar al dominicano del conocimiento para que eso no sea un problema. Diciendo, bueno, ya que no tenemos un estudio publicado sobre el problema se borra y no existe. Sin embargo, ese es un conversando... Ese es un tema porque, disculpa que te interrumpa nueva vez, es un tema porque yo te hago la pregunta, no mirándolo desde una perspectiva de rechazo, ni xenófoba, nada de estas cosas, sino porque sin duda que el hecho de que usted sea extranjero en un territorio, eso no implica que usted no reciba los servicios básicos, que son derechos ya reconocidos por la sociedad occidental, sociedad universal, occidental, sí. Sobre todo el derecho a la educación. Es un derecho que yo creo que en cualquier parte del mundo un inmigrante debería tener acceso a la educación. Hay que tener cuidado con esa cuestión, ahora, Manuel, no es el caso. Ahora, Manuel, hay que, en esto lo que estamos hablando es de que tienen que existir estadísticas. Claro, tenemos que saber realmente. No, pero además hay una cuestión, tú hablas del derecho universal, no, eso no es tan así. Los derechos humanos son nacionales. O sea, yo no tengo derecho a trabajar en Argentina por ser humano. No, eso no es así, eso no es verdad. Yo no tengo derecho a trabajar en Francia, ni tengo derecho a trabajar en Estados Unidos si no soy residente legal aprobado por ese Estado. Eso no es así. O sea, aquí se ha dicho como que los hospitales y la escuela dominicana son un derecho de la humanidad. Si es así, entonces que venga toda la humanidad, que venga a Calcuta a tratarse de República Dominicana y veremos si no va a colapsar todo el aparato sanitario del país. Es decir, aquí se dicen muchas cosas y se habla con mucha ligereza de todo. O sea, y eso no es así. Lo que estamos diciendo es que yo he estado conversando con juntas de vecinos en Santiago, donde hice un documental, se llama La Batalla de Codo Sur, que está en YouTube, que lo pueden ver los televidentes, Batalla de Codo Sur. Y en ese documental, ¿qué me decían los vecinos de Santiago? Me decían que ellos tenían que organizarse porque los puestos en las aulas estaban siendo copados por los haitianos.
que se inscribían muy temprano y que cuando los dominicanos iban ya no había cupo para ellos. Es decir, que se ha excluido a dominicanos para excluir extranjeros ilegales. ¿Eso está pasando y eso es normal. En escuelas de Santiago? En escuelas del país entero. Yo tengo denuncias de Monteplata, tengo denuncias de Higüey, tengo denuncias de San Francisco de Macorís, es decir, de todas las provincias del país. Entonces, ¿qué ocurre con todo eso? Que se produce una especie de exclusión del dominicano en base a una cuestión de derecho. O sea, los derechos del dominicano no existen. O sea, los únicos que tienen derechos humanos en este país son los extranjeros ilegales. Eso es un asunto totalmente inadmisible. Es decir, estamos viendo que se ha ido retrocediendo en todo lo que es la situación de proteger los beneficios de la población. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se habla de derecho a la educación, se está perdiendo de vista, en primer lugar, que Haití, el Estado haitiano, solamente cubre el 8% de su población escolar. Y tú le dices a esos haitianos, en la República Dominicana cubren más, tú te puedes inscribir en cualquier momento, te dan el desayuno y además te van a dar el almuerzo. Y el tema de los eso crea un efecto llamada hacia República Dominicana, un desplazamiento poblacional, que es lo que se está produciendo, y termina destruyendo las posibilidades educativas de los dominicanos. Voy a pedir tu anuencia, Manuel, y de los televidentes para hacer una pausa y de vuelta pues regresar con esta interesante conversación con el historiador y ensayista doctor Manuel Núñez. Ya volvemos. Ven a Plaza Lama y aprovecha las ofertas y descuentos para que te lo lleves todo. 40% de descuento en cortinas de baños, 35% de descuento en alfombras de áreas, 30% de descuento en cojines y forros, 20% de descuento en reclinables seleccionados importados y juego de sala Gianni Chenil. Varios colores, 17,459 pesos. Estas y más ofertas las encuentras en Plaza Lama, la supertienda. Este fin de semana en Plaza Lama, queso cheddar patrón de oro, 133 pesos la libra. Salami super especial Indubeca, 74,95 la libra. Papa selecta en malla, 15,95 la libra. Cebolla roja en malla, 26,95 la libra. Y chuleta ahumada especial, 79,95 la libra. Plaza Lama, la supertienda. Bueno, Manuel Núñez, historiador y ensayista, comparte con nosotros este diálogo sobre el tema de las tensas relaciones entre la República Dominicana y Haití, con sus altos y sus bajos. Pienso que en estos momentos la situación no es ni de alto ni de bajo, más bien en términos, parecería que estamos en un limbo en las relaciones, en la agenda de las relaciones dominico-haitianas. Manuel, ¿qué es lo que pasa? Todo este tema, a veces nos ayuda a poner en perspectiva qué es lo que está pasando en Haití, todo este tema de la falta de instituciones, de un gobierno, de elecciones creíbles, una situación de denuncia, de una situación realmente insostenible desde el punto de vista de un Estado. Bueno, estamos hablando de un Estado que está bajo una tutela internacional y que como tal ha colapsado en términos institucionales. Entonces, evidentemente, la República Dominicana no puede actuar como si fuese un Estado normal, porque no lo es. O sea, es un Estado que quizás con quien hay que tratar es con los que tutelan a ese Estado, que son los que financian los salarios de los incumbentes, y no tanto con los incumbentes, porque los incumbentes haitianos han querido basar toda su estrategia en la ilegalidad. Es decir, ellos no tienen ninguna intención de reconstruir su país. Fíjate que han pasado 6 años del terremoto del 2010 y todavía no han reconstruido el Palacio Nacional a pesar de todos los fondos
que han recibido, y a pesar de que se evaluaron los costos, se entregaron los planos, se recogieron los escombros que hubo que recoger, que lo tuvieron que recoger los extranjeros, porque los nacionales no los recogen. Porque Haití es como un niño que tiene una mentalidad infantilizada en su clase política, y es como un niño que hay que limpiarlo, limpiarle su porquería, ponerle el bobo y darle el biberón. Y entonces, y sentirse culpable si no ha comido. O sea, sí, toda una situación totalmente absurda con la cual se ha querido denigrar y denostar a la República Dominicana, y a eso se han dedicado los haitianos. O sea, ellos han librado, siguen librando todavía, una guerra diplomática en contra de la República Dominicana, y la República Dominicana no ha querido ver eso. Es decir, tú tienes un enemigo, un adversario que te declara la guerra, pero como tú no estás en guerra con nadie, ni estás en contra de nadie, lo cual es verdad, no estamos en contra de nadie, pues tú prefieres ignorar que él te declaró la guerra, y entonces recibes las visitas de los enviados de Haití, de la gente que Haití ha sensibilizado en torno a esa guerra, de Ban Ki-moon, que vino a pedir para que le demos nacionalidad a los haitianos, de John Biden, que vino a pedir lo mismo, de Van Rompuy, que vino a pedir lo mismo, de la Amnistía Internacional, que pide lo mismo, de los aliados del CARICOM. Estamos hablando de personalidades, de estados y de organismos internacionales con la Cancillería haitiana, con la diáspora haitiana y con las ONG que están en el país, que están todas operando en el sentido de anular los resultados históricos de nuestra independencia de 1844. Y eso, desde luego, a nosotros nos parece totalmente absurdo. Manuel, inadmisible. Tú has bebido en las fuentes de este tema, tal vez como nadie. Tu último libro sobre el licenciado Peñavalle, el ex canciller intelectual del área de Trujillo, que quizás es el dominicano que con mayor arraigo investigó el tema dominico-haitiano, y con muchas responsabilidades en todo el tema de la política exterior dominicana en la era del dictador. Tu libro es un libro muy voluminoso sobre el tema, el tema de Peñavalle, que hace una serie de revelaciones, además, una investigación muy bien acabada. Entonces, tú eres tal vez de las personas que tienen más conocimiento en el tema de las relaciones dominico-haitianas. Entonces, uno quisiera, después de escuchar todo esto, respecto de la calificación internacional de Haití como un país definitivamente fallido, de su inutilidad, de su clase política y de la falta de futuro que hay en ese país, uno quisiera decir, desde la perspectiva de la parte este de la isla, de nosotros, es decir, ¿qué es lo que debemos hacer respecto de nuestras relaciones con Haití? ¿Cómo definitivamente, en términos de políticas públicas, qué es lo que hay que tomar en consideración? Es decir, todo el tema del muro, todo el tema de qué va a pasar en estas relaciones. Mira, mi último libro no es el de Peñavalle, mi último libro es, bueno, luego de Peñavalle hubo 2 libros más, ¿no? Bueno, yo voy por Peñavalle. Los días Alcionios, que es también un libro de 900 páginas, y mi último libro es La dictadura del débil, que se refiere justamente al tema de Haití. ¿Y por qué hablaba de la dictadura del débil? Yo voy por Peñavalle porque lo que pasa es que tú eres muy prolífico como escritor. Sí. Es decir, trabajas, eso hay que decirlo, permíteme decirlo, Manuel. La actividad de escribir en República Dominicana es una actividad muy eventual. Es decir, es un oficio muy eventual, por ejemplo, entre abogados y aún entre escritores, que en la práctica, en la subsistencia diaria, muchas veces no tienen ni la disciplina ni el tiempo para dedicarse a investigar y escribir. El caso tuyo es totalmente lo contrario, es decir, tú eres un investigador a tiempo completo y un escritor a tiempo completo. Sí es. Bien, en mi último libro, se llama La dictadura del débil, yo hablaba de la irrupción de una dictadura. El libro tiene como imagen al barón Samedi, el barón Lacroix o el barón Criminel, o sea, el barón del cementerio, la imagen. Una imagen que hizo un escultor
norteamericano llamado Coolent, que yo le pedí permiso para usar la imagen y él me ofreció venderme, porque él produce estatuillas del Barón Samedi, que tiene un valor religioso extraordinario en el propio Haití. Y en esa imagen se ve, digamos, el poder espiritual que ejerce este personaje en la mente de los haitianos, que es el que controla la vida y la muerte, el que controla el oficio de los muertos, el que controla a los zombies, es decir, a los zombies, que es una práctica de la muerte en vida, es decir, que es una destrucción cerebral que producen con un veneno del pez globo los haitianos. Entonces, en ese libro se plantea justamente cómo la República Dominicana ha sido víctima de los estereotipos internacionales que han ido sembrando los haitianos con el objetivo de anular su soberanía. Ese es el gran tema. Entonces, ante un proyecto de destrucción de lo que es el estatus en el cual vivimos los dominicanos, existe un proyecto débil, inconsciente, de instinto de conservación por parte de los dominicanos. Y yo diría que estamos viviendo entre los dos proyectos, ¿no? Yo pienso que la reacción dominicana debe ir encaminada a tres cosas. La primera de ellas es la construcción de un muro, de una barrera física que nos garantice a nosotros nuestra propia supervivencia. ¿Por qué construir un muro? Número uno, porque sin el muro nos quedaremos sin bosques. Es decir, Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera y actualmente, según el Banco Mundial y según las agencias norteamericanas de investigaciones, más de 50.000 toneladas de esa madera va de República Dominicana a través del lago del Fondo hacia las cocinas de Puerto Príncipe. Entonces, eso está ahí, o sea, eso está deforestando a la República Dominicana. Y además, están exportando carbón hacia las islas, de ese carbón dominicano, entonces, de los bosques dominicanos. Entonces, es menester, no podemos quedarnos sin agua, no podemos quedarnos sin bosques, no podemos pagar por necesidad del vecino, eso no es posible. Y eso es una razón suficiente para el muro. Otra razón es que la frontera es una fuente de inseguridad. Por la frontera pasan armas ilegales, pasa contrabando, pasa droga, pasan enfermos, pasan animales enfermos. Y eso evidentemente es un riesgo que la República Dominicana, las autoridades dominicanas están en la obligación de evitarle al país, porque para eso son autoridades. Para eso son electas por el pueblo dominicano, para proteger a su pueblo, no para proteger a otro pueblo, no, a su pueblo, a su nación, que es a quien se debe como país. Y en tercer lugar, necesitamos un muro porque nosotros no podemos permanentemente vivir desnacionalizando el empleo. O es que se ha creído, alguien ha podido creer, me pregunto yo, que la República Dominicana va a vivir eternamente privada de los empleos de la agricultura, de los empleos del turismo, de los empleos de la bunería. Sí, es decir, eso no es posible, porque si tú privas de una tal cantidad de yacimientos de empleo a los dominicanos, ¿qué van a hacer esos dominicanos? ¿Se irán a Juan Dolio a esperar que se vayan los haitianos pacíficamente para ellos poder trabajar en su país? ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, es una situación que no es sostenible, pero además no es sostenible porque las soluciones que se han inventado para darle satisfacción a una situación insoportable es el endeudamiento. Nos estamos endeudando para financiar el presupuesto nacional con 4.000 millones de dólares cada año. Eso ha hecho el presidente Medina en esta administración. Lleva ya 12.000 millones de dólares, pero es en deuda de bono soberano para pagar el presupuesto, no es para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque el empleo público subió de 240.000 que dejó Hipólito Mejía a casi 800.000 hoy en día. Entonces ya va a llegar un momento en que el país será infinanciable. Entonces,
¿Por qué? Porque para poder mantener una situación que no se puede mantener, se está endeudando a las generaciones futuras, a los que aún no han nacido en la República Dominicana, para poder pagar la irresponsabilidad de un mando político que ha sido incapaz de organizar la vida dominicana y de entregarle al país sus conquistas sociales y no privarlo de ellas. Bueno, yo creo que sí, que hay muchas cosas que revisar. Yo quiero en este punto cambiar un poco la página, Manuel, porque tú eres candidato a diputado. Así es. Del Partido Fuerza Nacional Progresista. Para un intelectual, en un mundo, en un medio en que ya los intelectuales no están de moda, porque tradicionalmente la política era una actividad en el pasado reservada a los intelectuales, por lo menos a quienes tenían alguna vocación para la oratoria o para las humanidades, pero hoy día más bien la política es un fenómeno mercadológico. Entonces, para un intelectual, esa experiencia de participar en política, de estar en los barrios, de que la gente te vea, ¿cómo lo siente? Y además, ¿cómo siente que te ve la gente en los barrios de la capital? Mira, yo, como tal, yo he asumido el compromiso con mis ideas. Yo creo que uno debe ir, ponerse al servicio del país en un momento en que uno cree que hay un riesgo grande de supervivencia de la nación, como en este caso. Alguien me dijo, ¿para qué tú vas a una candidatura si tú no vas a ganar? O sea, me dijo un amigo, ¿no? Es decir, tú no puedes contra el poder que representan las candidaturas oficiales, que tienen más de 12 o 15 millones de pesos nada más en vallas, sin contar con que cuentan con una enorme cantidad de recursos, y tú no tienes recursos, y es verdad. Todo eso era todo verdad, era las confesiones de un amigo irónico. Yo dije, mira, yo voy porque entiendo que yo voy a defender ideas. Yo no voy por figurar en una página. Yo quiero ser útil a mi país, no importante. Yo quiero ser útil. Y la utilidad está en que yo exprese las ideas que defiendo y que aquellos dominicanos que crean que hay que recuperar los empleos del país, que hay que recuperar los hospitales, que hay que recuperar las escuelas, que es el discurso que yo sustento, que hay que recuperar las conquistas sociales, que hay que valorar lo que son la tradición dominicana, los valores nacionales, la historia, el apego del dominicano a su nación, pues esos dominicanos, sean los que sean 5, sean 10, 500, 1000, 2000, tengan una boleta en la cual puedan expresarse y expresar ese sentimiento. Interesante. Interesante, te deseamos éxito en esta nueva empresa y la verdad que cuando hablamos de falta de calidad en el debate, ojalá que tu paso por la política no sea un paso momentáneo, sino que gente como tú permanezcan defendiendo ideas que puedan llegar al Congreso. Eso lo decidirá el pueblo. Que puedan llegar al Congreso, sí. Que el Congreso sea un medio de discusión de ideas y de debate de estos temas que sin duda interesan mucho a la sociedad dominicana. Así que éxito en tu candidatura a diputado por la circunscripción número 1, por la Fuerza Nacional Progresista Manuel Núñez. Gracias por venir al programa, gracias por compartir tus ideas y debatir con tolerancia todos estos temas que son tan controversiales. Vamos a una pausa y de vuelta venimos con una interesante conversación con el decano de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo. Ya volvemos. Ven a Plaza Lama y aprovecha las ofertas y descuentos para que te lo lleves todo. Silla plástica palmera, varios colores, 179 pesos. Utensilios para barbecue, 5 en 1, 299 pesos. Olla de presión Balmoral, 7 litros, 1,195 pesos. Barbecue, parrilla en metal a carbón, 1,595 pesos. Y nevera plástica, 3 en 1, 3,999 pesos. Estas y más ofertas las encuentras en Plaza Lama, la supertienda.
Aprovecha las ofertas de piscinas en Plaza Lama. Piscina de tubos redonda, 10x30, 4.200 pesos. Piscina de tubos cuadrada, 102.5x63, 5.040 pesos. Piscina estrella, 48x10, 450 pesos. Piscina familiar, 103x69, 1.480 pesos. Y piscina redonda, 74x18, 870 pesos. Plaza Lama, la super tienda. La delicada situación institucional por qué está pasando el Poder Judicial en medio de las críticas que se vierten en la sociedad sobre el funcionamiento de la justicia, la calidad de la justicia que imparten los jueces, el proceso de reformas que está pendiente. Todos estos son temas de gran interés. Para ello hemos querido invitar el día de hoy al doctor Román Jaques Liranzo, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomacia de la Universidad Católica Santo Domingo. El doctor Jaques Liranzo ha estado en los medios de comunicación proponiendo que hay la necesidad de despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de la selección de los jueces que componen el Poder Judicial. Y con él quisiéramos ampliar el día de hoy esta idea tan interesante, sobre todo de cara a lo que va a ser el diálogo que está montando el Poder Judicial. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Saludos, Nanfi, gracias por permitirnos estar en este espacio y compartir estas ideas sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Si tenemos que hacer un balance sobre el tema del Poder Judicial, ¿cuáles son las principales falencias, las principales debilidades que tiene el Poder Judicial en la República Dominicana? Antes de pasar a las debilidades, yo quiero destacar fortalezas, brevemente. El Poder Judicial es uno de los poderes judiciales de América Latina con mejor formación, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista procesal e incluso en los valores. Eso hay que reconocer. Eso es una de las grandes fortalezas que yo siempre he destacado por el trabajo que ha venido haciendo la Escuela Nacional de la Judicatura. Ahora bien, destaco 3 debilidades y la primera de ellas es la falta de un presupuesto acorde a las exigencias legales. El Poder Judicial recibe menos del 50% de lo que debería recibir por ley. Esto se expresa en una falta debilidades administrativas. Para nadie es un secreto que se administra justicia en un furgón en la provincia de Santo Domingo. Eso es penoso. Esto hace que jueces, como decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, conozcan casos de crimen organizado, de lavado de activos, de narcotráfico, y tengan que irse a su casa en un motoconcho, como ocurre en muchos municipios y provincias. Pero hay otra debilidad, que es la segunda, es el aspecto del escalafón en la carrera judicial. Yo creo que el Consejo del Poder Judicial tiene que fortalecer los criterios y no convertir algunos traslados en castigos. Y el tercero tiene que ver con la percepción que existe en el órgano que selecciona los jueces de las altas cortes, porque hay que diferenciar. Una cosa son los jueces de los juzgados de paz, primera instancia y corte de apelación, que son seleccionados vía un concurso público, estudian en la Escuela Nacional de la Judicatura y por sus méritos van ascendiendo, que es la debilidad que había destacado anteriormente del ascenso del escalafón en la carrera judicial. Ahora, los jueces de las altas cortes, que es donde viene la mayor crítica, aunque los casos de corrupción sometidos por el sistema de justicia han sido jueces de corte de primera instancia. Entonces, ¿qué ocurre con las altas cortes? El criterio de selección debe ser fortalecido, no porque los jueces que estén no sean, sino porque hay una percepción en el órgano que lo selecciona de que hay un involucramiento del poder político directo,
¿Qué ocurre? Este es el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente de la República y que es compuesto por una correlación de fuerzas políticas que se expresan esencialmente en el Congreso Nacional, complementado luego por la Suprema Corte de Justicia y por la Procuraduría General de la República. Fíjese bien, profesor Danfi, los consejos de la magistratura tienen su origen en el 1946 en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, pero con una intención no de buscar una independencia del Poder Judicial, sino de que a la hora de seleccionar los jueces de las altas cortes tengan méritos académicos de formación y jurídico, criterios jurídicos, para que los jueces seleccionados tengan la capacidad. Ese fue el origen del Consejo de la Magistratura. Lo propio ocurre en Italia una década después. Esta corriente de los consejos de la magistratura, que puede tener dos vertientes, que es para seleccionar los jueces, puede ser para administrar justicia, para la administración de los recursos de la justicia. Sí. Aquí tenemos las dos modalidades. Está el Consejo de la Magistratura, que es para seleccionar y evaluar los jueces, y está dos consejos, el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Nacional del Ministerio Público, que son para administrar los recursos de estas y todo el tema de carrera, etcétera. De la carrera y todo esto, para que los jueces como tal se concentren en el poder jurisdiccional y ellos se concentren en la administración del poder, de los recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta corriente llega a América Latina, y en América Latina ven que esto no solamente es bueno para seleccionar jueces capaces, sino para independizarlo del poder. Pero siempre está el poder político. ¿Qué ocurre? Usted va a países donde el Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido una formación totalmente política. Otras, que es lo que ha ocurrido normalmente en Latinoamérica, le dan participación al estamento judicial, a jueces. Otras son mixtas. Pero hay otra corriente que incluye el poder político, el estamento judicial y la sociedad civil, sobre todo la academia. Y ahí es que va nuestra propuesta. ¿Qué ocurre? Que tenemos jueces en las altas cortes con criterios de independencia en su carácter, con criterios de formación muy altos, pero con esas tres debilidades de un Consejo del Poder Judicial que ha venido conociendo casos de traslado de jueces que se ven como castigo, no por méritos, un presupuesto totalmente irrisible y esta percepción de que el poder político influye. ¿Cuál es la recomendación que hacemos desde la academia? Antes de la recomendación, sí. Doctor Román Jaques, usted habla de traslado de jueces como una práctica de castigo, una vieja institución del autoritarismo trujillista, ¿verdad? Tomar un juez que está ejerciendo su función en el Distrito Nacional y enviarlo, por ejemplo, a la frontera, mediante una medida meramente rutinaria cuando se trata de una medida disciplinaria. Es decir, se está encubriendo una medida disciplinaria en una medida de rutina administrativa. Pero cuando se eligió el Consejo del Poder Judicial, que está compuesto por jueces, esencialmente por jueces que proceden de todos los estamentos del Poder Judicial, de todas las instancias, esa fue una de las promesas más sentidas, es decir, terminar con esa vieja práctica de traslados arbitrarios. Esa práctica subsiste aún en el Poder Judicial. En las elecciones recientes del Consejo, una de las promesas más extendida era la promesa de terminar con esa práctica. Lamentablemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué jueces que entienden la dinámica de la actividad jurisdiccional, de su trabajo, cuando llegan al Consejo de la Magistratura, cuando llegan al Consejo del Poder Judicial, se transforman? Ese es un caso, me refiero en sentido amplio, de por qué se transforman. No creo que se transformen como tal. Ellos saben que hay una ley que hay que respetar. Lo que pasa es que cuando un juez no responde a intereses a veces malsanos de la justicia, porque no es para nadie un secreto, que uno de los jueces sometidos por presuntos actos de corrupción era uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial. Uno de los consejeros. Yo creo
en que esa práctica, con este nuevo Consejo del Poder Judicial, va a ser corregida. Hay casos, como es el magistrado Rafael Ciprián, otras juezas, donde yo critico es el daño que se hace a la especialización de un juez. No es posible que un juez tenga una formación de su experiencia con más de 10, 15, 20 años en determinada área del quehacer jurídico, supongamos laboral, un ejemplo. Tiene formación académica de maestría, incluso doctorados, PhD en esa área, y de repente de laboral, por un asunto inexplicable, el Consejo Nacional lo envía a lo penal. ¿Y cómo es posible? Es un atentado contra el derecho de defensa de la ciudadanía. ¿Tiene ese juez que volver a estudiar, aunque haya sido abogado? Porque ese es un juez con una impericia enorme en la materia que está siendo trasladada. Entonces, eso tiene un valor agregado a la formación de ese juez que hay que respetar. Entonces, por eso ese escalafón y esos traslados, estos ascensos, deben ser tratados con mucha transparencia, respetando los méritos para los mismos. Esa es una debilidad muy seria. Y cuando usted lo denuncia, usted fue director también de la carrera. Así, director interino. Interino de la carrera judicial. Cuando usted lo denuncia con conocimiento de causa. Vamos a hacer una pausa, le pido su anuencia y a los televidentes, para hacer una pausa y ya venir con la última parte de esta conversación con el doctor Román Jaques Liranzo, sobre el tema de específicamente el Consejo Nacional de la Magistratura que preside el presidente de la República y que componen los distintos poderes del Estado para la selección de los jueces de las altas cortes. Ya volvemos. Aprovecha las ofertas de piscinas en Plaza Lama. Piscina de tubos redonda, 10x30, 4,200 pesos. Piscina de tubos cuadrada, 102.5x63, 5,040 pesos. Piscina estrella, 48x10, 450 pesos. Piscina familiar, 103x69, 1,480 pesos. Y piscina redonda, 74x18, 870 pesos. Plaza Lama, la super tienda. Ven a Plaza Lama y aprovecha las ofertas y descuentos para que te lo lleves todo. Silla plástica palmera, varios colores, 179 pesos. Utensilios para barbecue, 5 en 1, 299 pesos. Olla de presión Balmoral, 7 litros, 1,195 pesos. Barbecue, parrilla en metal a carbón, 1,595 pesos. Y nevera plástica, 3 en 1, 3,999 pesos. Estas y más ofertas las encuentras en Plaza Lama, la super tienda. Gracias por permanecer con nosotros en Entrevista 16, este espacio para debatir y dialogar. El doctor Pedro Catrin es abogado en ejercicio, politólogo y una persona que se ha mantenido muy al tanto de los vaivenes del Poder Judicial. Y justamente quisimos abordarle sobre el tema de esta propuesta que hace el doctor Román Jaques Liranzo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo, que conversa hoy con nosotros, sobre este tema de la necesidad de revisar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para sacar la alta incidencia política que tiene ese órgano. Veamos qué dice el doctor Catrin. Pero lo peor que sucede en la justicia dominicana no es que haya personas que tienen que jubilarse, sino el control que ejercen los partidos políticos dentro de la justicia dominicana. Yo creo que el cambio fundamental para que pueda haber cambio dentro de la Suprema Corte y dentro de toda la administración de justicia tiene que producirse en el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, como órgano rector del Poder Judicial, no puede seguir siendo controlado por los partidos políticos. Hemos visto últimamente cómo tanto cuestionamientos judiciales a sector del Partido de la Liberación Dominicana como a sectores del Partido Revolucionario Dominicano producen una impunidad judicial absoluta. Y eso no es más que la presencia de los partidos políticos, la mano política que hay
dentro de la justicia dominicana. Yo creo que ese es el más grave de los problemas que enfrenta la justicia dominicana en este momento. Bueno, la mano invisible de la política en la justicia. Ese es un tema de larga tradición en la República Dominicana, donde las instituciones siempre han sido muy débiles. Y ahora tenemos de frente los desafíos institucionales que plantea todo este tema del Poder Judicial. Doctor Román Jaques Liranzo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo. Esta propuesta que usted ha hecho para que se revise la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, en esencia, ¿cómo se impediría que los políticos que son tan absorbentes y que siempre están presentes de manera directa o indirecta en los estamentos del Estado, cómo se impediría que los políticos tengan influencia en el Consejo Nacional de la Magistratura? Bien, decía que el poder político siempre ha estado y va a seguir estando, y entiendo que debe estar. Ahora bien, lo que la propuesta plantea es que se democratice la selección de los jueces de las altas cortes y que los criterios de selección de ellos se varíen a los fines de que la percepción de esa influencia política en la ciudadanía sea enfrentada. Y es la siguiente manera. Como le decía anteriormente, históricamente, y por lo menos en Latinoamérica, los consejos de la magistratura están conformados o por el poder político, elegido por votos, o por integrantes del sistema de justicia y por integrantes de la academia y la sociedad civil. Mixto, a veces por 2, a veces por 3, como es el caso de Perú, Argentina. ¿Qué ocurre? En la República Dominicana tenemos el poder político representado con el poder ejecutivo y por el poder legislativo. Hago la acotación de que República Dominicana y Francia son los únicos países donde el presidente de la República como tal forma parte del Consejo. El Consejo en otros países le presenta la propuesta al poder político o al presidente de la República. Eso es importante. Segundo, en cuanto al sistema integrado por jueces, yo propongo que se incluyan más. Solamente tenemos a la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República. Y un juez, exacto. Y un juez que fungirá como secretario. Exacto. Ahora bien, debería formar parte una representación de los jueces de jurisdicciones inferiores. Podría ser, pero yo me voy a las mismas altas cortes. Como ellos eligen las altas cortes, juez del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional. Y que se incluya la participación en el Consejo para seleccionar los jueces de un representante de la Asociación de Rectores de las Universidades Dominicanas o un representante de la Mesa de Decanos y Directores de Derecho de la República Dominicana. El presidente del Colegio de Abogados o un abogado seleccionado por el colegio, elegido por sus pares. Y ahí vamos a tener una pluralidad donde los intereses de la sociedad dominicana estarían representados de manera plural. No estoy diciendo que no haya intereses, siempre va a haber intereses, pero los intereses en esta propuesta son más plurales. Tú vas a Italia y una representación de las escuelas de derecho forma parte de la selección de los jueces. No sé si me doy a entender. El criterio de los méritos, para ir quitando este criterio de la politización, porque para nadie es un secreto que el sistema político dominicano de los partidos políticos está en debilidad. No estoy diciendo que esté en crisis, está en debilidad. Y esa debilidad se refleja en todo lo que toca. ¿Qué propongo? Que los jueces de las altas cortes, independientemente de los criterios de selección y los méritos que deban tener, no tengan afiliación reconocida de manera expresa y tácita en partido político, por lo menos en los últimos 5 años de su selección. Que no tengan inscripción en un partido político, ni reconocida de manera expresa, ni de manera tácita, sobreentendida. Que sea un funcionario técnico del gobierno, eso es otra cosa, porque tampoco le vamos a quitar sus méritos profesionales a una persona. Entonces, ¿Y sobre las competencias? Entonces las competencias... que sean las mismas, preservar el Consejo de la Judicatura
de magistratura solamente para la selección de los jueces de las altas cortes. De las altas cortes. Que puedan tener También puede ser, una propuesta que es muy viable, es que el poder político siga, por ejemplo, el presidente de la República sea excluido del Consejo de la Magistratura, el Congreso Nacional, la presidenta del Congreso, para que se incluyan, por ejemplo, diputados y senadores en la representación equitativa con toda la conformación que anteriormente, y que ese Consejo proponga una terna y que el presidente y el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores elijan de esa terna con los criterios ya previamente establecidos. Sí, obviamente. Eso es burocratizar más, porque, por ejemplo, reitero, aquí en Francia es el único consejo donde el presidente de la República, intuito persona, forma parte del consejo. En los otros simplemente se le presenta la terna para que él elija. Usted va a países como Estados Unidos y es el presidente con criterios, porque ¿qué es lo que ocurre? Que hay criterios. Sí, son instituciones distintas. Definitivamente hay la necesidad de producir, de fortalecer el Poder Judicial de la República Dominicana. Cuando hablamos del Poder Judicial estamos hablando de lucha contra la pobreza, porque regularmente todo el tema de las infracciones, todo el tema de la violación a la ley está relacionado de manera masiva con un tema de pobreza. Así que esta propuesta que usted hace, doctor Román Jaques, sobre todo de cara a lo que va a ser el diálogo del Poder Judicial, convocado por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. La cumbre por el fortalecimiento de la justicia. Pues esperamos que pueda ser debatida también en el contexto de las ideas que se deben generar para un mejor Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Román Jaques. Gracias a usted, Rodríguez. Lo esperamos próximamente por aquí en ocasión de lo de la cumbre. A ustedes, como siempre, agradecerles la gentileza de la atención que nos brindan cada semana. Invitarles para el próximo fin de semana, aquí en Entrevista 16, este espacio para debatir y dialogar.